Si últimamente usted se despierta ya cansado, acumula grasa en el abdomen aunque no coma en exceso, siente el corazón acelerado sin una razón clara, le cuesta dormir a pesar de estar agotado, es posible que el problema no sea la edad. Puede que el responsable esté actuando en silencio dentro de usted. Su nombre es cortisol. Lo que me llevó a hablar de este tema es que en Internet hay demasiados malentendidos. Se demoniza el cortisol como si fuera el enemigo, pero la realidad no es tan simple. El cortisol no es malo. Al contrario, es una hormona de supervivencia. Cuando usted está tenso antes de una reunión, cuando tiene una infección, cuando el cuerpo necesita enfrentar un peligro, el cortisol aumenta para protegerlo. Cuando se despierta por la mañana, el cortisol también sube. Es la manera en que el cuerpo enciende el interruptor para un nuevo día. Eso es completamente normal, completamente fisiológico. El problema no es un cortisol alto en un momento puntual. El problema es cuando el cortisol se mantiene elevado durante todo el día. Cuando ya no hay estrés, pero el cuerpo sigue comportándose como si estuviera en estado de alarma. Cuando usted está en reposo y el corazón sigue acelerado. Cuando se acuesta y la hormona que debería bajar por la noche permanece alta. Entonces, ya no hablamos de la respuesta de lucha o huida. Hablamos de un desequilibrio. El cuerpo humano está diseñado con un ritmo biológico muy fino. El cortisol es alto por la mañana para despertarlo. Luego disminuye gradualmente y alcanza niveles muy bajos por la noche para que usted pueda dormir profundamente, regenerarse y recuperarse. Cuando este ciclo se altera, comienzan a aparecer señales, no ruidosas, no dramáticas, pero persistentes. En este video le explicaré 11 señales principales que indican que su cortisol podría estar elevado de manera patológica. Y, lo más importante, le ayudaré a distinguir entre una respuesta fisiológica normal y un verdadero problema endocrino que puede requerir evaluación médica. Porque entender correctamente el cortisol puede ser el primer paso para recuperar la energía, el sueño y el equilibrio que usted pensaba que había perdido con el paso de los años. Ahora quiero que preste atención a una señal que en endocrinología consideramos muy sugestiva. No es común, no es casual, es una verdadera señal de alerta. Y la primera es la señal número 1, hinchazón, especialmente en los pies y las piernas. Sí, la hinchazón puede deberse al corazón, a los riñones o al hígado. Pero el cortisol elevado también favorece la retención de sal y agua, haciendo que el cuerpo acumule líquido. Si nota que sus piernas están hinchadas sin una explicación clara, no lo ignore. Las hormonas pueden ser la pieza que falta en este rompecabezas. Para que lo visualice mejor, le cuento la historia de María, 68 años, vive en Valencia. Siempre fue activa. Cada mañana iba al mercado central a comprar pescado y verduras frescas, y por la tarde caminaba por la playa de la Malvarrosa con sus amigas. Sin embargo, desde hacía unos meses, comenzó a notar que sus zapatos habituales se volvían más ajustados al final del día. Sus pies y piernas se hinchaban ligeramente, sobre todo alrededor de los tobillos. Pensó que quizá era la edad o que caminaba demasiado, pero lo que le preocupó fue que, aunque descansaba y elevaba las piernas por la noche, la hinchazón volvía. No tenía falta de aire, no tenía dolor en el pecho, y las primeras pruebas cardíacas y renales eran bastante normales. Tras conversar con más detalle, descubrimos que estaba atravesando un periodo prolongado de estrés, cuidando a su esposo enfermo, y dormía muy poco. Los análisis hormonales mostraron que su cortisol estaba más alto de lo normal. Al mejorar el sueño, reducir el estrés y hacer un seguimiento cercano, la hinchazón disminuyó claramente en pocas semanas. La historia de María muestra que, a veces, una señal aparentemente pequeña como la hinchazón en los pies es un recordatorio silencioso del cuerpo. Si usted también nota que sus pies se sienten pesados e hinchados sin causa aparente, ¿estará ignorando una señal importante? Pasemos a la señal número 2,
Y esta es sutil, pero muy característica. Se trata de debilidad muscular proximal. Quiero que imagine esto. ¿Le cuesta levantarse de una silla sin usar las manos? Al subir unos pocos escalones siente que las piernas tiemblan. Al tender la ropa, al levantar los brazos, nota pesadez y fatiga inusualmente rápida. Eso es debilidad muscular proximal. El cortisol elevado de manera prolongada rompe proteínas musculares, especialmente en los grandes grupos musculares cercanos al tronco, como los muslos y los hombros. Por eso la debilidad no aparece primero en las manos o en los pies, sino en movimientos como levantarse, sentarse o elevar los brazos. Movimientos básicos de la independencia. Si ha empezado a evitar las escaleras, a evitar sentarse en lugares bajos por miedo a no poder levantarse, eso no es solo edad. Puede ser una hormona debilitándolo en silencio. Y ahora la señal número 3, una señal que pocas personas relacionan con el cortisol, pero que es extremadamente importante. Cambios en los huesos. Para que lo vea con claridad, recuerdo a José, 72 años, vive en Zaragoza. Aún se sentía orgulloso de ir cada mañana a la cafetería cercana, leer el periódico y reunirse con amigos. Una mañana de invierno, resbaló ligeramente en la cocina, una caída desde muy poca altura. Pensó que era solo un golpe leve, pero días después el dolor en la cadera no disminuía. Las pruebas mostraron una fractura de cuello femoral. Lo que llamó nuestra atención fue que el traumatismo había sido mínimo en relación con la fractura. Meses antes también había tenido un dolor repentino en la espalda y se descubrió el aplastamiento de una vértebra sin un accidente claro. Al investigar con más detalle, supimos que llevaba años viviendo bajo estrés familiar y dormía muy mal. Los análisis mostraron cortisol elevado de forma prolongada. Al ajustar el tratamiento endocrino y combinarlo con manejo de la osteoporosis, su evolución se estabilizó notablemente. El cortisol alto sostenido reduce la densidad mineral ósea. Los huesos se vuelven más porosos, más frágiles. La osteoporosis aparece antes y progresa más rápido. Si solo tratamos con medicamentos para aumentar la densidad ósea sin abordar la causa hormonal, el efecto será muy limitado. Quiero enfatizar algo. No todas las fracturas están relacionadas con el cortisol, pero las fracturas desproporcionadas al traumatismo sí son alarmantes. Una caída leve que termina en fractura de cadera. Un dolor de espalda que aparece de forma repentina y se descubre una fractura vertebral por aplastamiento sin un traumatismo claro. En esos casos, la calidad ósea debe ponerse en duda, y el cortisol debe incluirse en la lista de estudios a realizar. El hueso es un tejido vivo, responde a las hormonas, y el cortisol, cuando está fuera de control, inclina la balanza hacia la destrucción ósea en lugar de la formación. ¿Lo ve? Trombosis, hipertensión, osteoporosis. 3 sistemas distintos, pero posiblemente una misma causa endocrina detrás. Por eso, cuando los signos aparecen de manera aislada, no los mire como problemas separados. Mire el conjunto. El cuerpo siempre nos está hablando. La cuestión es si estamos dispuestos a escuchar y a conectar las piezas. La señal número 4 está directamente relacionada con el sistema cardiovascular. El cortisol elevado puede aumentar la presión arterial, no solo ligeramente, sino de manera persistente, difícil de controlar. Con frecuencia veo pacientes que toman 3 o 4 medicamentos antihipertensivos y aún así, su presión sigue inestable. En esos casos, la pregunta no debería ser solo cambiar el fármaco. La pregunta debe ser cuál es la causa de fondo. Y muchas veces, la respuesta es el cortisol. El cortisol estimula el sistema nervioso simpático, favorece la retención de sal y agua y contrae los vasos sanguíneos. El resultado es hipertensión. No solo eso, también puede empeorar una hipertensión preexistente. Si usted nota que su presión aumenta de forma repentina, sin cambios en la dieta o en el peso, es una señal que merece investigación. Continuamos con la señal número 5, y esta es una señal seria que muchas personas no relacionan con las hormonas.
El cortisol elevado de manera prolongada puede aumentar el riesgo de formación de trombos, especialmente trombosis venosa profunda en las piernas. Puede notar una pantorrilla más hinchada que la otra, más tensa, dolorosa al presionarla. Por supuesto, la trombosis tiene muchas causas. Inmovilización tras una fractura, trastornos de la coagulación, cirugía reciente. Pero cuando no se encuentra una causa clara, especialmente si se acompaña de otros signos de cortisol elevado, debemos preguntarnos, ¿podría tratarse de un trastorno endocrino? ¿Qué significa trombosis venosa profunda? Es la formación de un coágulo en una vena profunda de la pierna. El peligro es que ese coágulo puede desplazarse hacia los pulmones y causar una embolia pulmonar. Cuando eso ocurre, los pulmones ya no intercambian oxígeno de manera eficaz, y es una complicación potencialmente mortal. Para que vea que esto no es algo lejano, recuerdo a Carmen, 70 años, vive en Sevilla. Recién jubilada, pensaba que la vida sería más tranquila, pero en realidad estaba llena de presión cuidando a sus nietos a diario y con preocupaciones económicas familiares. Una tarde notó que su pantorrilla izquierda estaba más tensa e hinchada que la derecha. Pensó que era por caminar mucho por el barrio de Triana y que el músculo estaba cansado. Pero el dolor aumentó. Al presionar sentía punzadas y una pesadez inusual. No había sufrido fracturas, no se había operado ni había estado inmovilizada. En la ecografía, Doppler detectamos una trombosis venosa profunda. Lo que nos hizo reflexionar fue que también presentaba hipertensión, el rostro más redondeado que antes y un sueño muy deficiente desde hacía meses. Los análisis mostraron cortisol elevado de forma sostenida. Tras controlar el desequilibrio hormonal y tratarla adecuadamente con anticoagulación, su estado se estabilizó. La historia de Carmen nos recuerda que a veces el problema no está solo en los vasos. El cortisol elevado altera los mecanismos de coagulación y aumenta la tendencia a formar coágulos. Por eso, si usted ha tenido una trombosis sin causa clara, piense más allá del vaso sanguíneo. Piense en las hormonas. Y ahora la señal número 6, más sutil, pero igualmente importante. Alteraciones del sistema inmunológico. El cortisol elevado de manera crónica debilita la función de las células inmunitarias. Lo llamativo es que el número de células puede seguir siendo normal en los análisis de sangre. Esa es la trampa. El hemograma le da cifras, pero no le dice si esas células funcionan correctamente. Puede tener un recuento de glóbulos blancos completamente dentro de los valores normales, y sin embargo, padecer infecciones frecuentes, resfriados que duran más de lo habitual o cuadros que evolucionan con mayor gravedad que en otras personas. Esto ocurre porque el cortisol alto reduce la capacidad de respuesta del sistema inmunitario, no necesariamente la cantidad de células. Siempre les digo a mis pacientes que los análisis son solo una parte de la historia, no la historia completa. Los antecedentes, la evolución de las infecciones, la capacidad de recuperación, todo importa. Si usted nota que enferma con más frecuencia, que tarda más en recuperarse, o que un virus común se vuelve más severo, puede ser señal de que su sistema inmunitario está siendo suprimido por un cortisol elevado. Lo importante aquí no es el miedo, es el reconocimiento. Cambios en el rostro, distribución anormal de la grasa, alteraciones de las hormonas sexuales, disminución de la inmunidad a pesar de análisis normales. Estas señales no aparecen por casualidad. Son piezas de un mismo cuadro endocrino. Y cuando vemos el cuadro completo, tenemos la oportunidad de intervenir a tiempo, antes de que las consecuencias sean más graves. Señal número 7. Está relacionada con el sistema reproductor, y aquí necesito diferenciar claramente entre hombres y mujeres. En las mujeres, el cortisol alto puede alterar el ciclo menstrual. El ciclo se vuelve irregular, e incluso puede desaparecer la menstruación. Disminuye el deseo sexual. Se afecta el equilibrio entre estrógeno y progesterona. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando el cortisol se mantiene elevado, el cuerpo prioriza la supervivencia por encima de la reproducción.
Se inhibe el eje endocrino sexual. Dos hormonas clave que controlan el ciclo, la LH y la FSH, reducen su actividad. El resultado es que todo el sistema se desorganiza. En los hombres el mecanismo es similar. El cortisol alto sostenido puede reducir la testosterona. Y cuando baja la testosterona, no solo se ven afectadas la energía y el deseo sexual, sino que también disminuyen la calidad y la cantidad de espermatozoides. En algunos casos, esto puede contribuir a la infertilidad. Subrayo esto porque, en la práctica clínica, veo no pocos casos en los que a los hombres se les prescribe testosterona de inmediato sin investigar la causa profunda. Si el cortisol alto es la raíz y nosotros solo suplementamos testosterona, estamos cubriendo el problema, no resolviéndolo. Cuando se trata la causa correcta, muchas veces las hormonas sexuales se autorregulan de nuevo. Eso sí es medicina real. Ella estaba en la etapa de perimenopausia, así que cuando el ciclo empezó a volverse irregular, pensó que todo era normal. Pero luego hubo meses en los que no menstruó en absoluto, acompañados de insomnio prolongado y una sensación de agotamiento incluso sin trabajo físico intenso. El deseo sexual disminuyó de forma notable, y eso la hizo preocuparse por su matrimonio. Cuando conversamos con más detalle, admitió que llevaba años viviendo con estrés por el trabajo y por cuidar a su madre anciana. Los análisis mostraron cortisol elevado y una actividad de LH y FSH más débil de lo esperado. Después de enfocarnos en reducir el estrés, mejorar el sueño y ajustar el eje endocrino, su ciclo se fue estabilizando. En el caso de los hombres, conocí al señor Miguel, 65 años, en Madrid. Le habían indicado testosterona por fatiga y disminución del deseo sexual. Pero tras una evaluación integral, encontramos que su cortisol estaba elevado de forma sostenida debido a la presión de los negocios. Al abordar esa causa, su testosterona mejoró sin necesidad de aumentar la dosis del suplemento. Ahora quiero que se mire de frente al espejo. Su rostro puede estar diciendo mucho más de lo que usted cree. Señal número 8. Suele aparecer justo en el rostro. Lo llamamos cara de luna. El rostro se vuelve más redondo, más lleno. Los rasgos se suavizan de manera inusual, aunque el peso total no aumente demasiado. No es un simple cambio estético. Es un signo de distribución de grasa alterada por hormonas. Y no solo en la cara. El cortisol alto sostenido provoca lo que llamamos obesidad central. La grasa se concentra en el abdomen, en el tronco, mientras que los brazos y las piernas se ven más delgados. Ese contraste es muy característico. Incluso puede aparecer un pequeño acúmulo de grasa detrás de la nuca, en la parte alta del cuello. Si nota que este cambio ocurre de forma gradual, sin entender por qué, es una señal a tener en cuenta. El rostro, la cintura, la nuca. Todo puede ser un mapa endocrino de su cuerpo. Señal número 9. Es el aumento de la glucosa en sangre. Recuerdo muy bien el caso del señor Antonio, 67 años, de Granada. Tenía diabetes tipo 2 desde hacía más de 10 años y siempre la había controlado muy bien. Seguía una dieta mediterránea tradicional. Por la mañana caminaba alrededor de la plaza cerca de su casa y por la tarde jugaba dominó con sus amigos. Sus valores de HbA1c se mantuvieron estables durante muchos años, pero hubo un periodo en el que la glucosa empezó a subir, aunque él aseguraba que no había cambiado nada en su alimentación ni en su actividad física. También notaba el rostro más redondo, se le formaban moretones con facilidad y dormía a ratos, con sueño interrumpido. Al principio, su médico de familia pensó que había que aumentar la medicación para bajar la glucosa. Pero cuando evaluamos más a fondo, los análisis mostraron que su cortisol estaba anormalmente alto durante meses por estrés prolongado debido a problemas financieros de su hijo. Cuando nos enfocamos en corregir la causa endocrina, mejorar el sueño y reducir el estrés, su glucosa volvió a estabilizarse sin necesidad de subir la medicación. El cortisol es una hormona que ayuda al cuerpo a elevar el azúcar en sangre cuando necesita energía urgente. En situaciones de estrés breve, esto es útil.
Pero cuando el cortisol permanece alto, el cuerpo actúa como si estuviera en alerta constante. La glucosa se mantiene elevada, día tras día. ¿Sabía usted que el aumento crónico de cortisol puede causar diabetes o empeorar una diabetes que estaba bien controlada? He visto pacientes con glucosa y HbA1c excelentes durante muchos años, sin cambios en la dieta, sin cambios en el ejercicio. Y de pronto, los números empiezan a empeorar sin una explicación clara. En esos casos, tenemos que preguntarnos, ¿está el cortisol elevándose de manera anormal? Porque si el cuerpo vive en un modo de estrés interno, la insulina tendrá que trabajar en exceso. Con el tiempo aparece resistencia a la insulina. Y ese es el camino hacia la diabetes. Por eso, si usted nota que la glucosa sube sin una razón evidente, especialmente si se acompaña de estrías moradas o moretones inusuales, tómelo como una advertencia seria. El cuerpo nunca envía señales sin motivo. Estos signos no están aquí para angustiarlo, son una oportunidad para detectar temprano, ajustar y prevenir consecuencias mayores. Y ese es precisamente el objetivo de la endocrinología moderna. Señal número 10. Moretones que aparecen con más facilidad de lo normal. Cualquiera puede tener un moretón tras un golpe fuerte. Eso es fisiológico. Pero si empieza a notar hematomas sin recordar en qué se golpeó, o si un roce muy leve deja una marca grande, esto ya no es algo menor. El cortisol afecta directamente las paredes de los vasos y el proceso de coagulación. Cuando esta hormona se mantiene alta, las paredes vasculares se vuelven más frágiles. La sangre se escapa con más facilidad de los capilares. El resultado es que aparecen moretones más frecuentes y tardan más en desaparecer. Si esto ocurre de forma repetida, especialmente junto con otros signos, usted necesita una evaluación profesional. No para entrar en pánico, sino para entender qué está ocurriendo por dentro. Y ahora llegamos a una señal con un impacto enorme, que a veces cambia la vida de una persona. Señal número 11. Estrías de color morado oscuro, anchas, que suelen aparecer en el abdomen, los muslos, el pecho o los brazos. No hablo de las estrías pequeñas y blancas que muchas personas tienen después de subir de peso o del embarazo. Esas son benignas. Hablo de bandas grandes, de color rojo púrpura, bien definidas, como si la piel hubiera sido estirada en exceso desde dentro. Conocí a Laura, 59 años, de Málaga. No había aumentado de peso de manera significativa. Incluso decía que en los últimos años su peso se había mantenido casi igual. Sin embargo, un día, al cambiarse para ir a la playa con su familia, notó en el abdomen y en la cara interna de los muslos unas bandas anchas, de color rojo púrpura intenso. No eran líneas finas y blancas como las del posparto, sino marcas nítidas, como si la piel se hubiera tensado desde dentro. Al principio pensó que era por la edad o por resequedad, pero al mismo tiempo le aparecían moretones con más facilidad y sentía los músculos más débiles, aunque su vida diaria seguía igual. Cuando vino a consulta, lo que me llamó la atención fue que las estrías eran demasiado típicas y no correspondían con cambios de peso. Los análisis posteriores mostraron cortisol alto sostenido. Al tratar la causa endocrina correcta, la piel no volvió por completo a la normalidad, pero se controló la aparición de nuevas marcas. La historia de Laura muestra que la piel no es solo una cuestión estética. ¿Por qué sucede esto? Porque el cortisol alto prolongado adelgaza la piel, rompe la estructura del colágeno y debilita el tejido conectivo. Cuando la piel pierde elasticidad y resistencia, se desgarra en capas más profundas y deja esas marcas características. Si usted ve estrías así, sin grandes cambios de peso, no es algo que deba ignorar. Es un susurro muy claro del sistema endocrino. ¿Se pregunta cómo diagnosticar con precisión un cortisol alto? Debo decirle la verdad. No es una prueba sencilla como medir la glucosa o la presión arterial. El diagnóstico de hipercortisolismo es un proceso fino que requiere comprender bien la fisiología endocrina,
usar fármacos en pruebas especializadas, medir hormonas en momentos muy específicos del día e incluso recurrir a estudios de imagen para encontrar el origen de una producción anormal de cortisol. Puede estar en la hipófisis. Puede estar en las glándulas suprarrenales. A veces es una fuente de secreción hormonal fuera del sitio habitual. Por eso, este es un tema profundo, muy profundo. Si lo desarrollara por completo, sería un video de unos 45 a 60 minutos, con cada paso del diagnóstico en detalle, para quienes realmente quieren entender la base médica del problema. Si usted quiere que haga la parte 2 sobre pruebas y diagnóstico del cortisol, escriba en los comentarios. Quiero la parte 2 sobre las pruebas de cortisol. Voy a leerlos todos. Si hay suficiente interés, prepararé el contenido más cuidadoso posible para usted. Y dígame desde qué ciudad me está viendo. Antes de irse, también le recomiendo ver algunos videos del canal. Nos vemos en el próximo video. Cuide su sistema endocrino como cuida su corazón.